Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más acá en nuestro canal para seguir hablando de autismo. Imagínense que no hay palabras, que no hay diagnóstico. Todavía no existe una pregunta llamada autismo, pero ya existe un cerebro trabajando. Imaginemos un nacimiento, no un caso clínico, no una estadística. Un nacimiento común, un embarazo normal, controles normales, ecografías normales. Una madre que espera, una familia que se prepara, un futuro que todavía no tiene nombre. Nada extraordinario, nada fuera de lugar. Llega el ansiado día, nace el niño, llora, respira, se mueve. Como todos los niños, llega al mundo con un cerebro único. Aquí no hay etiquetas, aquí no hay diagnóstico, aquí no hay culpas. Aquí comienza la historia. Cambiar la mirada desde el inicio. Antes de avanzar, es importante decir algo con claridad. Cuando hablamos de autismo en la infancia, no estamos hablando de algo que ocurrió mal en un momento puntual, no estamos hablando de un error, no estamos hablando de algo que alguien hizo mal. La gran mayoría de las personas autistas nacen de embarazos completamente normales, de madres sanas, de familias comunes, y aún así, con el paso del tiempo aparece la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué se pudo haber evitado? Este video existe para empezar a responder eso con calma. La etapa prenatal, muy importante, cuando nadie ve, pero todo empieza. Mucho antes de que ese niño abra los ojos, su cerebro ya está en movimiento. Todavía no hay conducta, todavía no hay lenguaje, pero ya hay millones de neuronas migrando, conectándose y organizándose. No como un plano rígido, sino como un proceso vivo. Aquí entra la genética, no como destino, no como sentencia. La genética funciona como probabilidad, como una combinación de posibilidades humanas. No existe un gen que decida una vida, existen múltiples variantes que interactúan entre sí. Y aquí aparece un concepto clave: la epigenética. La epigenética nos enseña que los genes no actúan solos, que su expresión puede variar, que el mismo material genético puede dar lugar a trayectorias distintas. Nada de esto es visible, nada de esto se puede predecir con exactitud. Aquí no hay culpa, hay biología humana en desarrollo. Ya pasaríamos a la etapa perinatal, el instante en que el mundo comienza. Llegamos al ansiado nacimiento. Nacer no es un evento neutro, es una transición profunda para cualquier cerebro. El cerebro pasa de un entorno protegido a un mundo lleno de estímulos: luz, sonido, contacto, movimiento. En este instante nadie piensa en el futuro, nadie piensa en la terapia, nadie piensa en la escuela. Solo importa que el niño esté bien, que el niño respire. Esto ocurre en todos los nacimientos, incluso en los más normales. Algunos cerebros se adaptan buscando estímulo, otros necesitan más calma. Algunos se regulan con movimiento, otros con quietud. Eso no es daño, eso es adaptación. El cerebro no se rompe al nacer, aprende a estar en el mundo, y cada cerebro aprende a su manera. Ya en la etapa postnatal temprana, los primeros meses, después de nacer, el bebé empieza a relacionarse con su entorno. No todos lo hacen igual. Algunos buscan más la voz humana. Otros se enfocan más en patrones visuales. Algunos responden rápido al contacto, otros necesitan más tiempo. Estas diferencias existen desde muy temprano. Todavía no hablamos de autismo, hablamos de estilos tempranos de interacción. El desarrollo no es una carrera. No todos los niños llegan al mismo tiempo, ni por el mismo camino. Aquí es donde muchas familias empiezan a notar algo, no una alarma, no un problema, una diferencia. Y es aquí, en este momento, donde eso sigue siendo parte de la diversidad humana. Lo que no ocurrió hasta aquí: no hubo un momento donde apareció el autismo, no hubo un día, no hubo un evento, no hubo una decisión. El autismo no aparece, se manifiesta con el tiempo. Y entender esto cambia la forma de mirar hacia atrás. Años más tarde, cuando ese niño ya creció, cuando aparecen palabras como diagnóstico,
terapia, escuela, surge la pregunta: ¿qué pasó? La ciencia hoy responde algo importante. Nada falló. La información llegó después. Antes de que la sociedad pregunte qué ocurrió, antes de que aparezca la culpa, hubo un comienzo silencioso. Un niño que nació, un cerebro que comenzó a organizarse a su manera. Y esto es importante para comprender que este inicio lo cambia todo. Porque antes de hablar, de dar señales, antes de hablar de una evaluación, antes de hablar de un diagnóstico, hay que entender algo que es esencial. Cada vida empieza distinta. En el próximo tema vamos a entrar en los primeros años de vida, cuando esas diferencias comienzan a hacerse visibles, sin etiquetas, sin alarmas, con mucho respeto. Y recuerden, las palabras hacen el silencio y el silencio nos hace pensar. Nos vemos.